Aquí estamos ya. Ya, bienvenidos, estimados, iba a decir oyentes, pero están también en video, ¿no? Así que bienvenido a todos los hermanos que nos estén viendo, que estén visitando nuestro canal Instituto Ruth Duni. Le damos la bienvenida y un abrazo grande a todos aquellos que estén suscribiéndose a nuestro canal, que estén viendo los videos, que nos estén escuchando y le agradecemos por su apoyo. En esta nueva entrega, haremos un segundo episodio de lo que hablamos hace una semana, creo 2 o 3, o no, creo que 2, o creo que una, no me acuerdo bien, del episodio que hablamos acerca de Thomas Hobbes, derrotando o poniendo a los ídolos del Estado, ¿no? O algo así se llamaba el título, se me olvidó, me parece, pero... Los profetas del Estado, los profetas del Estado. Ese era, los profetas del Estado, ¿no? Y nuevamente en este episodio vamos a estar con el hermano José, alias El Millo, y con un servidor tratando, como bien dice el título de este video, el pensamiento de Maquiavelo, en específico su pensamiento político, porque no vamos a entrar mucho más allá en detalle, porque él a lo mejor tenía otros pensamientos en otras áreas, pero en específico vamos a tratar su obra El Príncipe, ¿no? Y la vamos a juzgar desde una perspectiva teonómica, desde una perspectiva cristiana, en específico teonomista, reconstruccionista, y vamos a analizarlo, vamos a ir viéndolo, como se dice, por parte, vamos a analizar por parte, como dijo Jack el Destripador, y vamos a empezar por el principio, como se dice, vamos a analizar su contexto histórico, ¿ya? ¿En qué época vivió Maquiavelo? ¿Fue anterior a Hobbes o posterior o fue, digamos, contemporáneo a Hobbes? A propósito de que ya hemos hablado de Hobbes, y veamos cuál era su contexto histórico. Y para eso nuestro hermano José Millo va a introducirnos en esto. Hermano. Un poquito, hermano. Bueno, pues saludo a todo el mundo y vamos a hablar entonces de Hobbes. Estamos tratando con una persona en Maquiavelo, vamos a hablar que fue mucho antes que Thomas Hobbes. Fue hace casi unos 100 años antes. 1588 nació Hobbes y Maquiavelo escribe El Príncipe para 1512. Así que estamos hablando de unos años antes, bastante, casi un siglo. Todavía no un siglo, pero casi un siglo. Entonces, el contexto es bien importante, hermano, bien importante de ese escrito, que es El Príncipe, que es el más famoso. Yo no tuve la oportunidad esta vez de leer el otro, que era otro escrito que él tiene, donde él apoya más la república que la monarquía, que es sobre Tito Livio. Pero El Príncipe se escribe para 1512 y los que, por ejemplo, se pueden dejar orientar por la Reforma, pues, por ejemplo, ya Lutero tuvo las primeras situaciones, entre Worms y la conversión de Lutero y toda esa cuestión, pues está por ahí, está pasando ahí. Pero es en Florencia, es en la ciudad de Florencia. Entonces podríamos decir que es contemporáneo a Lutero. Eso es así. Ya. Las reformas que vivió Maquiavelo en su ciudad con Girolamo Savonarola se dieron casi paralelas con Lutero. Una cosa de unos bien pocos años de diferencia. Que de eso podemos hablar si es necesario. El contexto tiene que ver con eso. El escritor del Príncipe, Maquiavelo, vivía en la ciudad de Florencia, que era una república, y esto es bien importante porque Florencia sí es parte de Italia, pero no es lo que nosotros tenemos y nos metieron en la educación pública, que es Italia. Italia no era un estado, nación, no era eso. Italia era en su mayoría unos grupos de ciudades independientes. En el caso de la ciudad de Florencia era una república. Y para específicamente el año que empieza Maquiavelo a trabajar su trabajo que más le gustó, que fue él era, ¿verdad? Él era un magistrado del Estado. Fue el año
1497 por ahí, y a él se le encarga la diplomacia de la ciudad. Y Girolamo Savonarola está en ese momento en donde está, para los que no sepan, este señor está tratando de reformar religiosamente la ciudad. Para eso podríamos hacer digamos, hablar del contexto para que se ubiquen, ya más o menos lo ha ubicado a nuestros televidentes. Estamos hablando de una época pre-reforma. Está por empezar la reforma. ¿Y eso qué nos dice? ¿No? Nos dice que el contexto en que se está viviendo es un contexto en el que la iglesia está en decadencia, en una decadencia grave, ¿no? La mayoría siempre, y esto es un problema que siempre tenemos en mente, que analizamos la decadencia desde el punto de vista corporativo, ¿ya? Como la iglesia, el Vaticano, la estructura papal, ¿no? Pero había una decadencia que estaba a todo nivel, tanto en el pueblo como en la jerarquía, en la estructura eclesiástica, etcétera, ¿no? No he usado la palabra institución porque vamos a estar trabajando esa palabra. Podríamos haber dicho la iglesia institucional, ¿no? Pero debido a que como instituto estamos tomando esta palabra, institución, no como la corporación. La queremos diferenciar de corporación la palabra institución. Claro. Pero veamos que el contexto que hay es un contexto de corrupción, de podredumbre. De hecho, en el tiempo en el que usted mencionó a Savonarola, Savonarola lo que va a iniciar es debido a la condición en la que estaba tanto la iglesia, de hecho Savonarola condenaba al Papa, condenaba al Vaticano y toda su corrupción, pero también estaban, y algo que yo sé que va a mencionar, hermano, estaba el gobierno en Florencia gobernando los señores, por decirlo así, los Medici, los cuales, por supuesto, no todo era malo con los Medici, no todo era malo, pero eran inmorales, ¿no? Hacían fiestas de orgía y un montón de corrupciones que había morales en ellos, ¿no? Es como para darle el contexto más o menos global de lo que se está viviendo. Y como usted ha introducido a Savonarola, mencionar que Savonarola es un formato, digamos, distinto de lo que sería Lutero, ¿no? Es como parecido, ¿no? Exactamente, bien diferente, porque el formato de Lutero, como usted menciona, sí desechó doctrinas importantes de lo que era, ¿verdad? El Roma de aquel tiempo. Y Savonarola no. Savonarola realmente él continuó siendo, él era un fraile dominico y era bien fiel a sus creencias y a su ordenación. Y él quería, si me pregunta, él quería que todos fueran dominicos en la ciudad, básicamente. Entonces, y lo hizo, incluso usó la fuerza para hacer esas reformas, cosa que pues muchos protestantes hoy en día dirían, ok, eso no suena muy reformado, porque no lo es, muy diferente en ese aspecto, sobre todo las cosas que propuso. Policía de vigilar a la gente que no pecaran y cosas como esas, pues extraño, ¿verdad? Muy extraño. Hay que entender que en aquella época no se veía el mundo como lo vemos hoy en día, porque hoy en día hemos diferenciado tanto iglesia de política, a tal punto que hemos separado esos dos, por ejemplo, por decirlo así, dos reinos a tal nivel de que no tienen nada que ver, ¿no? Y en aquellos tiempos era todo lo contrario, estaba todo mezclado. O sea, de hecho, habían principados y habían obispados que eran lo mismo, prácticamente, en términos prácticos eran lo mismo. Un obispo podía ser lo que era un príncipe en un lugar, no podía ser un obispo y se le llamaba obispado. Entonces, no había una translocación, por decirlo así, de la religión con... De hecho, todo era religioso, todo era religioso. Los príncipes también era parte de la religión, ¿no? Solo que ahí había competencia, quién tenía preeminencia
en estas circunstancias, pero ninguno negaba la religión, todos asumían que era religioso y era su papel era religioso. Exactamente. De hecho, el final del príncipe, eso es lo que él dice. Usted, a quien le dedica, que lo podemos dejar al final, le dice que eso es un llamado de Dios que se lo dio a ellos, básicamente. ¿Verdad? El principado de toda Italia, que era como que la gloria para este señor. Entonces, volviendo al contexto, sí, el Estado era, de hecho, en el Príncipe hay uno de los capítulos que él menciona que el papado y el sistema completo de Roma era un principado. Lo único es que él mismo no supo identificar según la fórmula que usa en el Príncipe, él no la sabe poner o colocar en dónde va, porque al ser tan viejo, pero entonces no es un imperio, sino que ellos mismos, es una oligarquía donde escogen al principal, pero es antiguo, pues entonces no puede decir que es un principado nuevo, entonces él tiene ese dilema, pero él lo llama que es un estado, eso está claro, y de hecho lo sigue siendo un estado, Roma es un estado, eso es claro. Bueno, sigamos hablando de Savonarola porque va a ser importante en la vida de Maquiavelo, porque él tiene un dicho, y es por eso que queremos hablar de Savonarola, por eso que me interesa hablar. Él dice que un profeta desarmado no sirve para nada, ¿no? O sea, no tiene ningún... no sirve, no tiene utilidad. Exactamente. Pues veamos qué pasó con Savonarola, ¿no? Ahí Savonarola pues intentó reformar a la ciudad, quitándole los excesos del humanismo que había allí, porque Florencia era la capital del humanismo, ahí es donde Da Vinci y Donatello y toda esta gente hacían su obra y estaba todo, en todos lados habían estatuas y todas esas cosas que todo el mundo conoce de los Medici. La gente relaciona a los Medici más con eso que con que ellos eran los gobernantes de la ciudad. Y eso trató de sacarlo, trató de sacar eso, trató de que la gente volviera y él, incluso él pronosticaba que iban a haber juicio de parte de Dios y todas estas cosas. Entonces, la cosa es que en algún momento él tiene mucho poder político, pero él no es un funcionario político, él sigue siendo clero. Pero él condena al Papa, él dice que los papas son inmorales, que ellos no tienen entonces autoridad. Y en algún momento, no sé a qué quería llegar, hermano, exactamente, pero sí le puedo decir rápido que Savonarola pierde toda la influencia con una sola jugada, un solo movimiento de ficha de ajedrez de parte de Roma, y es que deciden excomulgarlo. Y decir que todo el que lo siga a él en la ciudad está excomulgado. Por ende, ellos manejan el infierno y el cielo. Así que movieron esa ficha y desde ahí en adelante Savonarola no duró un año con poder. Lo mataron en el 1498. Lo interesante de Savonarola es que unos años antes él logró sacar a los Medici de la ciudad y la república en aquel tiempo estuvo sin una cabeza que no fuera una cabeza religiosa. Y es interesante porque entonces cómo entonces era esta ciudad, esta república sin los Medici, pues entonces se le llama la República Libre. Y entonces al matarlo, está en un tiempo esa República Libre, pero ya para el 1512 los Medici regresan y reconquistan, y ahí es donde Maquiavelo escribe, y a Maquiavelo lo despiden de su trabajo como diplomático. Claro, es que veamos que lo que pasó con Savonarola, él era un predicador, un pastor, sí. un sacerdote. Un sacerdote. ¿Ya? Él pertenecía a su orden, todo, pero era básicamente un predicador. Y resulta que lo que hizo en Florencia fue una, digamos, podríamos llamarle una revolución, pero todavía, o sea, hay que definir qué es lo que es revolución también, ¿no? No fue armada, y eso es lo que usted mencionó. No fue armada. Lo que pasó ahí fue que Savonarola influyó en el pensamiento del pueblo, de la gente de a pie, ¿no? Fue desde abajo que causó este cambio, ¿no? Y el pueblo mismo expulsó, por decirlo así, a los Medici.
debido a su corrupción, a todo lo que estaba pasando, y debido a que Savonarola impuso un estándar bien alto de santidad, de justicia, en el que podríamos discutir ahí si es que se pasó al pietismo prácticamente militarista o fue fiel a la ley de Dios, ¿no? Pero es importante ver esto de que el cambio que hubo fue a nivel de abajo, de los individuos, ¿no? Y es por eso que los Medici no pudieron controlar esto, no se pudo. Y esto es importantísimo que lo entendamos, ¿no? No es desde arriba que se impone el orden, la paz, digamos, no es desde los puestos de poder que uno puede controlar a un pueblo, ¿no? A una nación. Y fijémonos cómo Savonarola logró destituir a los Medici, y como usted decía, Maquiavelo estuvo un tiempo, un año antes de que Savonarola apareciera, ¿no? Trabajó un año bajo la República cuando Savonarola todavía estaba de influencia bien, bien grande allí, haciendo los cambios que se estaban haciendo. Y lo que Maquiavelo reconoce que no fue bueno de ese tiempo es que al él no tener las armas, ¿verdad? Porque como eso sí tenía buenos Savonarola, si podemos buscarle algo bueno, es que él intentó desde abajo transformar las cosas desde ¿verdad? Él abrió su propia escuela, su propio, ¿verdad? Su propia orden de dominico, y empezó a entrenar un montón, creció mucho el grupo de monjes que entraron a ese monasterio, o sea, de abajo, instituciones, como le decíamos nosotros antes, antes de lavar ¿verdad? De refrescar este concepto. Él hizo diferentes tipos de corporaciones, ¿verdad? Pues, tenemos a estos monjes, se predicaba, se trataba de que la gente entonces dejara la ostentosidad, se hacían unas quemas de arte pagano, todas estas cosas, pero él no tenía un ejército. Esa es una de las críticas más grandes que entonces le va a hacer Maquiavelo, porque él dice, pues, él falló porque no tenía un ejército. Claro, y ahí viene un tema importante que sale a la luz, que se destapa, por decirlo así, o que se pone como en la palestra. Y es que en aquel entonces la corrupción era tal que quienes gobernaban eran los que tenían la fuerza, no los que tenían autoridad. ¿Entienden? Cosa contraria a lo que decía una cita que les compartí hace poquito, una cita de un Hortiense, se llamaba, ¿no? Una cita de este autor, pero que es más conocido como Enrique de Segucio, que dice, me la encontré en mi lectura, decía: me parece que con la venida de Cristo, todo cargo y toda autoridad gubernamental y todo señorío y jurisdicción fueron arrebatados a todo infiel legítimamente y con justa causa, concedidos a los fieles por medio de aquel que tiene el poder supremo y que no puede errar, ¿no? Ahora, si vemos, ahí termina la cita, ¿no? Si comparamos este estándar del cristianismo, ¿no? Que busca, digamos, la legitimidad a través de la autoridad, ¿no? Y no a través del poder, de la fuerza, de la brutalidad. Claro, Savonarola ahí tenía razón, podríamos decirlo, ¿no? Y de hecho su vida, su martirio, su asesinato, su condena, ¿no? Es una muestra de la condición en la que estaba el mundo en aquel entonces, ¿no? Que era la fuerza la que dominaba. Y es por eso que vemos que en aquel tiempo la Iglesia Católica Romana, y no solo la Iglesia, sino que también los príncipes, empezaron a excomulgarse unos con otros, ¿no? Hubo un caso en el que un rey excomulgó al Papa. A ese nivel, ¿no? Entonces ya estaba tan corrupta la situación por el amor al poder y el control, ¿no? Que esto era y esto, ¿por qué lo quiero nombrar? Porque esto se estaba incrustando, por decirlo así, en la mente de Maquiavelo, que él estaba observando el mundo material, operativo, ¿no? Él estaba viendo cómo se vivía, cuál era la realidad, ¿no? En ese sentido. Y vemos cómo la iglesia entonces cayó en esto, en el poder. Y una de las cosas evidentes que cayó fue el caso de Savonarola, de cómo lo excomulgaron, ¿no?
si mal no recuerdo, no sé si el papa que los comulgó era incluso un Medici, no estoy seguro, no recuerdo bien si era un Medici, ¿no? Parece que fue posterior o el que los comulgó, no me recuerdo bien. Pero los Medici, al tener tanto poder, estaban unidos con el papado, y es por eso que el papado excomulgó a Savonarola, ¿no? En ese sentido. Y vemos cómo está todo este contexto de podredumbre, ¿no? De gobierno y de control de poder, y ahí está Savonarola, y ahí está Maquiavelo, ¿no? Y Maquiavelo observando cómo van pasando todas estas cosas, cómo se van confluyendo, por decirlo así, cómo se va construyendo la historia, por decirlo de alguna manera, y él eso lo va guardando, lo va viendo, lo va observando. De hecho, cuando Savonarola es excomulgado y es ejecutado, sabemos que Maquiavelo fue apresado, ¿no? Y fue torturado. Exactamente, lo acusaron de conspiración, pero entonces el Papa, de hecho el Papa León X, Sí. intercede por él. Claro, pero sin que antes no hubiese sido torturado, ¿no? Él sí, fue torturado. Lo torturaron por varios días, porque sí, supuestamente él conspiró contra quienes él después le dedica al príncipe. Pero vale. Pero vemos cómo él está viendo todo el mundo real, y está viendo que el mundo real se maneja por la fuerza, por el cinismo, por la estrategia, por la conveniencia, por el poder, ¿no? Entonces, él está viendo cómo se maneja el mundo. Y en eso está desarrollando su pensamiento, ¿no? Lo está desarrollando del todo. ¿Mm? El papa que los comulga es Alejandro VI, y ahora no recuerdo si era un Medici, no estoy seguro. Es muy probable. Bueno, pero de que era bien amigo de los Medici, seguramente. No, sí, esos cónclaves, imagínense. Seguramente lo era, ¿no? Entonces, algo que me resultó interesante, y no sé si por dónde vayamos, pero era que yo quería entender lo que Maquiavelo quería decir cuando usaba la palabra Estado. Y ahí es que el contexto es tan importante de que estas eran unas ciudades, Estado independiente, pero lo habían sido por cientos de años. Y entonces, esta península tenía varias ciudades independientes, entre ellas Florencia, que eran estados, en el sentido, entonces ahí es que me involucro y quiero saber qué es lo que tú quieres decir, Maquiavelo, con estado. Y realmente le está hablando de, pues, literalmente cómo eran las cosas, cómo se gobernaba. Y es que esas ciudades no salieron de la nada. Esas ciudades antes eran feudos. Y poco a poco, cuando empieza a resurgir las ciudades, que empiezan a entrar todas estas personas de los campos y trabajando en las ciudades, y se forman los burgos, el poder empieza a cambiar de mano, porque entonces el poder ya no le pertenece a la tierra, le pertenece al dinero. Y es que los Medici son los que gobiernan aquella ciudad, porque ellos han sido banqueros, han sido inversionistas, entonces ellos son los que tienen literalmente el poder. Y cómo venía entonces la crítica de Maquiavelo tiene mucho que ver con que estos estados que se gobiernan a sí mismos, que antes la excusa era tenemos que defendernos de los nobles que no nos quieren, y entonces pues ahí los reyes aumentaron sus poderes en muchas naciones, como en España y en Francia. Pero acá en Italia es bien interesante, porque entonces las ciudades seguían siendo sus propios estados y tenían la situación de la defensa. ¿Cómo se defendía entonces de los otros estados? Que eso, usted sabe muy bien que esa siempre es la cuestión que viene cuando hablamos de esto, del estado y la defensa y toda esta cosa. Y tenía que ver mucho con los ejércitos que se rentaban de otros lugares, ya fueran mercenarios o incluso que se permitiera la invasión de otros reinos acá. Eso tiene mucho que ver en esta conversación, por lo que usted dice, porque si queremos Estado necesitamos ejército, necesitamos dominar a la gente, necesitamos, ¿cómo se dice? Exactamente, dominar al ser humano, dominar a esas personas. Ahora, yo me pregunto, no tengo el
el original de Maquiavelo, ¿no? El escrito original. Pero yo me pregunto si es que Maquiavelo usó la palabra Estado, o si estamos siendo anacronistas en ese sentido, o sea, poniendo un concepto posterior, poniéndoselo en boca de Maquiavelo. Muy bien, muy buena pregunta. Yo me hice la misma 20,000 veces cuando leía. Y cuando yo observé la palabra Estado en El Príncipe, él realmente estaba hablando de el poder en un territorio específico. Claro. Eso es todo. El poder en un territorio específico. Y al estudiar que, por ejemplo, Florencia era un estado, él se refería a quien controla ese territorio. Y lo define como que ese estado es algo deseable, porque ese estado lo que realmente entonces pasa a tener adicional a esa palabra es que es deseable una paz que realmente en el pasado significó algo que tenía sentido, por ejemplo, los ciudadanos defendiéndose de los nobles que eran unos abusadores, pero en el tiempo ya moderno, y ahí es que empieza el peligro, porque Maquiavelo es una coyuntura entre lo moderno y lo medieval. Entonces, claro, ahí es que tenemos que tener cuidado de no ser anacrónicos, porque para mí, Maquiavelo sí está convirtiendo la palabra Estado en lo que nosotros hoy en día conocemos como Estado, pero él no lo está usando en su público para hablarle a la gente de lo que nosotros, como Thomas Hobbes, entonces piensa o dice que es un Estado. Es bien diferente. Así que la pregunta es bien compleja e interesante. Yo pienso que él no está usándolo exactamente como nosotros lo usamos ahora, pero sí tiene que ver con los mismos elementos. Poder, territorio y obviamente él quiere añadirle a ese estado debe ser dominado por alguien. Y ahí es que entonces él va a hacer su propuesta moderna, que es que debería ser controlado por un ejército nacional de nosotros. Es que entiendo, hermano, a lo que se refiere, pero mi pregunta es si él usaba la palabra Estado. Sí, él lo usaba. Sí, él lo usaba. Pero en el original, en el italiano, o sea... Bueno, el italiano yo no lo leí. El italiano, ¿me entiendes? Esa es mi duda, es si él usaba esa palabra o, según lo que yo estuve leyendo, o usaba en verdad, se refería para eso como principado, ¿no? Porque de hecho, en la primera parte del libro se trata acerca de esto, de los principados, ¿no? De los distintos tipos de principados y de cómo estos pueden, o sea, los distintos géneros que hay, pero antes de entrar al libro, sigamos mejor terminando esta idea. No, claro. Bueno, él sí lo usa. Por lo menos la traducción se deja ver que hay una distinción entre el principado y el estado. Pero él quiere, y ahí es donde yo entiendo, él sí quiere lograr que las dos cosas sean una. Uh-huh. Y ahí es donde yo considero que Maquiavelo es el que hace la introducción a lo que es un estado moderno. Porque a él no le interesa que sean dos cosas. Él le interesa que por lo menos en el príncipe, él le interesa que sea el príncipe del estado, que el estado sea del príncipe. De hecho, él entiende que el legítimo dueño de un estado es un príncipe fuerte. Es un príncipe que domina, que hace lo necesario para obtenerlo. Así que estamos cerca. Yo pienso que... Pero él usa una palabra, por lo menos la traducción, ¿verdad? Al español. Yo estuve leyendo dos diferentes. Hay una distinción entre el principado y el estado. Pero él quiere hacer esto. Él quiere unirla. Y bueno, no sé si eso le ayuda. Claro, es que según mi investigación, fue Jean Bodin el que acuñó esta palabra moderna, por decirlo así, para referirse a lo que sería el gobierno. Jean Bodin es posterior a Maquiavelo. Sí. Entonces, mi duda, cuando lo leía a Maquiavelo, era si en verdad Maquiavelo está usando el concepto Estado, ¿no? Porque ese concepto... El concepto no existía en aquel entonces, sino la idea de monarquía o de república, ¿no? Exacto. Modernamente no, exactamente. Modernamente no. Y esa es la confusión que hay. Esa es la cuestión, ¿no? Porque las ciudades, estuve leyendo, esas ciudades que se llamaban, por ejemplo, en algunos lugares eran comunas. Es que comuna para nosotros también ha cambiado de significado. Pero en aquel tiempo eran comunidades.
esas comunas, que eran las ciudades, que se trataban de tener leyes que los defendiera de los propios nobles, se le llamaban estados. Se le llamaban estados en aquel tiempo. Pero no tiene que ver nada con nuestro concepto moderno de estado. No tiene nada que... Si observa, y le recomiendo a cualquier persona que busque lo que era lo que eran las comunas medievales. Y observen, usted va a leer, ahí no hay ningún estado moderno donde todo está ¿verdad? Junto, o división de tres poderes. Se estaba desarrollando porque habían repúblicas, pero la república no era necesariamente el estado. Pero vale, ahí se complica. Ya, vamos a pasar entonces a la obra en sí de Maquiavelo, y para ello, para términos didácticos, para poder tratarla, pero a la vez también la obra se divide en tres partes, ¿no? La primera parte sería la que se refiere, o la que trata, la que estudia, analiza, ¿no? Los principados, ¿no? O los obispados. Y la segunda parte es la que se refiere al príncipe, de cuáles las cualidades del príncipe, cómo debe dirigirse, cómo debe ser, cuáles son sus atributos, ¿no? Y la última parte es sobre la unidad de Italia. Y ahí es donde podemos observar un poco el pensamiento unitario que tenía Maquiavelo, o el deseo como le comentaba, hermano, anteriormente, el deseo o el corazón protofascista que había en Maquiavelo. O sea, había una génesis ahí, no podemos decir que era fascista porque sería anacronismo, ¿no? Pero hay ahí algo que estoy completamente seguro que Mussolini rescató. Que Mussolini, yo creo que lo leyó y hasta le puso un comentario a la nota a pie de página diciendo: esto es para mí. Esto es para mí, ¿no? Sí. Es inevitable escuchar ese último capítulo de Maquiavelo en El Príncipe y no decir, esta persona está apelando al sentimiento patriótico que le llaman hoy en día, nacionalista, nacional, que hoy en día cuando usted prende la televisión y usted, Chile, Puerto Rico, eso es lo que estaba hablando Maquiavelo, de Italia, que como usted y yo hablábamos, no era una cosa unida. No, pues. Las ciudades se peleaban entre ellas. De hecho, el concepto de Italia como en sí, así como Italia, ya era algo vago, no era muy entendido así como si fuese una nación. De hecho, lo que podríamos decir como de origen, los que tenían algo en común eran distintos obispados, distintos principados, que para Italia, lo que conocemos como Italia en aquel tiempo, se dividían en alrededor de 200, ¿no? 200 principados o obispados, ¿no? Porque en aquel tiempo, como les decía, obispado y principado es prácticamente lo mismo, solo que un principado es aquel que es gobernado por una familia real, alguien que tiene que ver con la familia real, y el obispado es alguien que está gobernando que tiene que ver con el papado. Sí. Pero es lo mismo. No, pero que le da la estructura a lo que nosotros hoy en día modernamente conocemos como las repúblicas, por ejemplo, o las democracias, porque elegían personas que en el pasado a lo mejor eran del vulgo, como los mismos Medici, que casi 200 años antes eran personas del campo que estaban allá, sus padres a lo mejor estuvieron sembrando trigo. Entonces, pero entonces tienen este cónclave de obispos que entonces están eligiendo entre ellos esta oligarquía que está. Eso fue lo que le dio el ejemplo a estos estados, usando la palabra estado en el pasado, no de ahora, a estas ciudades independientes. Usemos la palabra principado para ponernos en el tiempo. Esos tipos de gobiernos del pasado, esas ciudades, esas comunas, ellos tenían ya esa referencia claramente claro, de la iglesia. De hecho, en aquel tiempo, estos cargos de principado, de obispado, prácticamente que se negociaban, ¿no? Se negociaban con el Papa, con los reyes. De hecho hasta mismo, ya entrémonos en la primera parte, ¿no? Del libro.
hasta el mismo Maquiavelo dice cuáles son los distintos tipos de principados que hay y de cómo obtenerlos, ¿no? Y da una lista acerca de cómo obtenerlos. Se dice que hay algunas formas de obtenerlo, es por la propia fuerza, otra forma es por la suerte o por la fuerza de otros, ¿no? Y entonces ahí empieza a explicar, ¿no? Hay otras formas más de obtener los principados. Herencia. Claro, herencia también, etcétera. Pero fijémonos cómo el Maquiavelo lo que busca hacer ver es explicar lo que estaba pasando en ese entonces y al mismo tiempo, digamos, formalizarlo, ¿no? Por decirlo así como científicamente, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es donde aparece en la figura de Maquiavelo como el maquiavélico, ¿no? Que usamos esta palabra, maquiavélico, el cinismo puro, ¿verdad? Pero él simplemente era un hijo de su tiempo. Eso hace. Él era un hijo de su tiempo. Él estaba viendo lo que, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo nos había dicho cómo era el mundo, ¿verdad? Y cómo debemos ser nosotros. En Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30, ¿no? Cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo hablando acerca de quién es el mayor. Leámoslo para que lo recordemos bien, ¿no? Nuestro Señor dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, ¿no? Aquí la palabra nación no dista del todo, o sea, igual hay una distancia de concepto, pero no dista del todo de lo que podemos entender como obispado, ¿no? Mas no así con vosotros, dice nuestro Señor, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Pregunta nuestro Señor. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿no? Y aquí pone una distinción clarísima de cómo es el reino del mundo y cómo es el reino de Dios, ¿no? Uh-huh. Y Maquiavelo lo que estaba viendo, y como decíamos al principio, el contexto histórico en el que se estaba involucrado Maquiavelo, había una corrupción tal, ya que el Evangelio, las verdades, la ley de Dios, las verdades del Evangelio, la cultura cristiana estaba en completa decadencia, y el mundo en el sentido pagano estaba resurgiendo, ¿verdad? Y es por eso que Maquiavelo, en su mismo libro, empieza a tratar acerca de los obispados. En este caso, la traducción dice Estado. Yo no estoy seguro si él está usando la palabra Estado o no, no lo sé. Me gustaría corroborarlo, si en el original usa la palabra Estado. Pero él dice, estos estados que al adquirirse, o sea, que son posesión, son señores los que toman estos estados, ¿no? Y por tanto se enseñorean sobre ellos. No tiene nada que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿no? Dice, estos estados que al adquirirse se agregan a uno más antiguo o son de la misma provincia y de la misma lengua, o no lo son, ¿no? Está hablando de las distintas formas. Cuando lo son, es muy fácil conservarlos. Fíjense el dominio que está otorgándole al Señor. Y aquí lo que hay detrás de esto es simplemente que es como una especie de mercado, ¿no? De tierras, de obispado, ¿no? Y él está escribiendo un tratado para hacerle entender, oye, mira, te voy a explicar cómo es el mercado, cuál es la naturaleza de los bienes, de los bienes que hay en este mercado, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, le está explicando cuáles son los distintos productos que hay, ¿no? Las distintas ofertas de obispado. Entre ellos son algunos que eran gobernados por tiranos, entre ellos eran que no son gobernados por tiranos, sino que el pueblo ahí es más o menos fuerte, importante, y esos son más difíciles de mantener, ¿no? Los que eran obispados que eran gobernados por tiranos, esos son difíciles de obtener porque el tirano tiene mucha fuerza, pero si una vez que lo obtienes por tu propia fuerza, porque aquí está otra cosa que ha explicado, por tu propia fuerza, es muy fácil que lo mantengas, por dos cosas. Una, porque tú lo has conquistado por tu propia fuerza y por tanto es más fácil que lo conserves porque ya eres fuerte. Y dos, porque el pueblo está acostumbrado a ser gobernado por un tirano. ¿Entiendes? Pero difícil es con aquellos que son como más cercanos a república, ¿no? En la que el rey está muy limitado y el pueblo es muy fuerte.
¿no? Si lo conquista, es muy difícil de mantener. Y así empieza a ser una nomenclatura, por decirlo así, de los obispados y de las formas en cómo se pueden obtener. Y él simplemente está explicando la dinámica que él ha vivido, la dinámica que él vio, ¿verdad? Y esto se aleja del todo de lo que era la cristiandad, de lo que es el cristianismo, de lo que es la ley de Dios y el reino de los cielos, ¿no? Interesantemente, él menciona en una parte exactamente que era bien difícil a los que tenían libertades someterlos. Entonces, pues, ahí él recomienda no ser fuerte, sino ir y jugar el juego político, entonces ¿verdad? Pues no le puedes quitar todo. Entonces él dice que el ser humano, entonces en ese caso, no te metas ni con su propiedad. Ahí es interesante, él dice, no te metas ni con su propiedad ni con su mujer. Con lo demás, no importa. Interesante porque así son los estados hoy en día. Ellos dicen que no se meten con tu propiedad ni con tu mujer, pero el resto de las cosas le pertenece a ellos, incluso la salud. Yo estaba pensando en eso. Fíjate, lo que él excluye es básicamente lo mismo, el mismo patrón. Es como si hubiesen leído a Maquiavelo. De hecho Maquiavelo tiene un dicho que dice que los hombres olvidan más rápidamente la muerte de sus padres que la pérdida de sus bienes. Sí. Entonces le está dando el consejo a los que quieren obtener un obispado o un principado. Pero ojo, también obispado. Porque aquí Maquiavelo, cuando empieza a hacer la nomenclatura de los distintos principados, también añade a los obispados y dice cómo adquirirlos. Y él no tiene ningún problema con decirnos o decirle al que quiere adquirirlo, mira, lo que tienes que hacer es dar un voto de castidad, hacerte sacerdote. Yo no me preocupo si tú en verdad lo quieres de corazón, ser sacerdote, ¿no? Eso da lo mismo. Yo simplemente te estoy señalando cuál es el medio para obtener ese obispado. Él no, exactamente. Él no discrimina en ese aspecto porque él lo que está buscando es cómo se debe dominar un estado. O sea, o mejor dicho, una ciudad o un territorio o unas personas. Eso es todo. Ve cómo está pensando en términos humanistas, en términos paganos, ¿no? De los reyes de este mundo, sí. y a la misma vez es un cinismo, pero atroz. O sea, hay que entender, a propósito que ya estamos empezando ya con este tratado, con este manual del tirano, mencionar que, a ver, se me estaba yendo la idea, pero bueno, se me estaba yendo la idea, pero la tengo, que era... ¿qué le estaba diciendo? No sé por qué se me fue la idea. Bueno, lo que hacemos es que yo tengo aquí una cita de esta primera parte del tratado, a ver si esto tiene que ver con algo que usted también nos quiera compartir. Y cito, esto es del capítulo 3, dice, el deseo de adquirir es verdaderamente algo muy natural y ordinario, y siempre que este deseo lo actúen los hombres que tienen a su favor todas las posibilidades, serán alabados y nunca censurados. Pero por el contrario, cuando no pudiendo se empeñan en hacerlo, caen en el error y se les censura justamente. Y ahí él da el ejemplo. Si Francia, pues, podía asaltar a Nápoles con su propia fuerza, debía hacerlo. Si no podía, no debía dividirlo. Y si la división que había hecho de Lombardía con los venecianos mereció excusa, porque le habían permitido poner en pie a Italia, un pie en Italia, esta merece tan solo censura, ya que no existe necesidad alguna que la justifique. En otras palabras, el poder justificaba. Ay, claro. Ahora, hermano, ahora recordé lo que se me había ido. Ahora lo tengo. Ahora lo tengo. Vuelva. Es que, bueno, debido a que esto es como una conversación más relajada, no estructuré todo, porque si no, tendríamos para hablar unas 5 horas, ¿no? Pero el punto que quería tratar también con esta manera cínica que desarrolla, que algunos pueden decir que aparentemente cínica, ¿no? Simplemente estaba desarrollando cómo es la dinámica de las cosas, ¿verdad? Y claro, es así, está simplemente desarrollando la dinámica de las cosas, y él introdujo al escribir este tratado, él lo que hizo fue esta novedad
de describir las cosas de manera, como se usa la palabra gore, ¿no? De manera brutal así, sin ninguna... Macabra. O sea, de una forma sin vergüenza, o sea, llegar y decir las cosas como son, ¿no? Decir las cosas como son, tal cual, ¿verdad? Y esto, antiguamente se habían escrito hartos tratados acerca de cómo debía ser el príncipe, el gobierno y toda la cosa, ¿no? Pero nunca se había hecho de esta manera tan brutal, que describiera, prácticamente está describiendo cómo se hacían las cosas en ese tiempo, ¿no? Y fíjese que en esta línea, porque uno dice, a lo mejor está exagerando aquí, pero oye, él dice que hay una forma de conquistar a un principado que es a través se me olvidó la palabra que usa, pero la idea es que a través de una traición. Sí. Esto es, usted está se me olvidó bien la palabra, ¿no? Pero la idea es que tú invitas a un príncipe con toda su familia, ¿no? Que te cercioras de que venga toda su familia a una cena, les das de comer, les das de beber, ¿no? Y en un momento dado, cuando ya están más o menos emborrachados, metes a tu mercenario, a tus esbirros, y les cortas la cabeza a todos, ¿no? Les cortas el cuello a todos, ¿no? Y ahí obtiene su principado. Y él no tiene ningún escrúpulo, ningún temor de decir que esta es una forma de cómo se puede obtener el principado. Y me recordé, ahora mismo, ya, de hecho no recuerdo bien el nombre bíblico, pero me recordé el caso en Jueces, ¿no? De cómo un tal, no me acuerdo el nombre, mató a toda su familia, o sea, a todos sus hermanos, lo buscó y se hizo rey. Se me olvidó el nombre de este tipo, ¿no? De este judío, de este israelita. No era judío, era israelita, que no recuerdo si es de la tribu de Judá. Pero me recuerdo al que le profetizaron acerca con respecto a Israel, la profecía de la parábola del árbol, de los árboles que querían ser reinados por un arbusto, ¿no? Me O sea, acuerdo de la profecía, pero no me recuerdo de la bueno, persona. pero se refiere a este hombre que había sido proclamado rey incluso en una parte en Israel, ¿no? Y que mató a todos sus hermanos para asegurarse del reinado, ¿no? Bueno, Maquiavelo aquí lo que hace con respecto a los obispados y a los principados, es decir, cómo obtenerlos es a través de estas distintas formas, ¿no? Por armas propias, por la fuerza propia, por armas de otros, o por suerte, o por perfidia, creo que es la palabra que usa. Perfidia, creo que es esta traición vil, esto que uno dice, ¿cómo puede ser que lo diga? Pero él simplemente está relatando cómo se ha hecho, ¿no? Él citó a un antiguo que hizo eso. Y él dice, si vas a hacer esto, tienes que hacerlo con ciertos cuidados. Y entonces te da las claves, porque él lo trata todo como si fuera un químico. Está tratando de pon acá, quita allá. Y él dice, de hecho, en ese mismo capítulo él menciona, si tienes que ser cruel rápido. Dice, no es que no lo sea. Es que si vas a hacerle esa crueldad, o si vas a traicionar, o si vas a matar a gente inocente, tiene que ser rápido, para que el pueblo olvide pronto. Claro. Y tienes que ir hasta las últimas consecuencias, sin temor, sin detenerte. De hecho, una de las críticas que habla sobre los que gobernaron después de Savonarola, una de las críticas que le hace es que no fueron lo suficientemente brutal o duros contra los Medici en su momento, y es por eso que los Medici pudieron vencerlo. Esa es la idea, ¿ya? Pero bueno, ya tenemos la... ¿Ah? Y ahí podemos seguir a la otra parte, pero y ahí se ve que Maquiavelo nos hace un favor en describir lo que es la realidad de todo el que lucha por un, ¿verdad? Por lo que él quiere que sea un Estado. Por ende, nos está describiendo la naturaleza, un estatista nos está describiendo la naturaleza de lo que él tanto, ¿verdad?, admiraba, y porque él era un diplomático que le encantaba su trabajo. Claro. De hecho, no es el primero que nos describe cómo es la naturaleza de lo que hoy conocemos como Estado, ¿no? La naturaleza de estos señores, ¿no? Ya nuestro Señor Jesucristo nos lo dio,
ya nos lo dijo, cuál era la naturaleza, ¿no? El enseñorearse, el dominar, ¿no? Pero él no es ni el primero ni el último en describir la naturaleza rapiña, la naturaleza de conquista, y bueno, hasta la misma historia nos lo muestra, ¿no? Cómo los estados nacen de la conquista, de la rapiña, de la muerte, de la guerra, ¿no? La vida del estado en la guerra, ¿no? Pero bueno, ya vimos la primera parte del libro, los obispados, ¿no? Los principados, que también añade los obispados, ¿no? O los estados chiquititos, ¿no? En lo que Italia en aquel entonces estaba compuesto alrededor aproximadamente 200 principados, ¿no? Alemania, que era peor aún, por decirlo en el pensamiento maquiavélico, ¿no? Porque mientras más dividido, peor. Lo mejor es la unificación, ¿no? Eso es lo que quiere ir, ¿no? Alemania se dice que tenía alrededor de 600 en aquel tiempo, 600 principados más o menos. Era una de las naciones más divididas que existían, ¿no? Así mismo. Sí, y bueno, ya pasamos por esta primera parte del libro en el que te explica cómo obtener, es como el mercado, mira, este es el mercado, te voy a explicar cómo puedes comprarte estos productos, ¿no? Hay productos más caros, productos más baratos, ¿no? Y pasamos a la segunda parte, que sería la parte que le dio el nombre al libro, que es el príncipe, ¿no? ¿Cuál es la característica del príncipe? ¿Qué nos puede decir, hermano, acerca de la característica, las cualidades que debe tener un príncipe según Maquiavelo? Bueno, el príncipe, él da muchas características que tiene, pero de las que debe tener, de hecho, hay una dinámica que él tiene de que si debe ser amado o debe ser temido. Obviamente él prefiere ser temido. Eso, por ejemplo, yo creo que esa resume todo lo que él quiere decir. Que lo que quiere decir es que lo importante es que constantemente él tenga el poder. En otra, el dominio constante. Otra cosa que él hace es decir, por ejemplo, que el príncipe debe ser dos cosas. Debe ser león y zorro. Entonces, ahí él vuelve a estas características. De hecho, él usa a Aquiles, que fue criado por un minotauro, para decirle, esto es un príncipe, porque esta persona tiene las características bestiales de un león, pero no puede ser nada más que león. Tienes que ser un zorro, que sepa también dónde están las trampas y debe ser sagaz, ¿ves? Y ese es el príncipe que él entiende que debe ser. Él no está con paños tibios diciendo que, por ejemplo, amado, sí, sería buenísimo que sea amado, pero vamos a ser realistas, eso no funciona así que debe ser severo con ciertas personas, debe buscar el consejo solamente cuando él lo decida. Es bien interesante porque son muchas cosas que él escribe de lo que debe ser un príncipe. Él hace un perfil, básicamente, de lo que debe ser un príncipe y pone muchas características que a nosotros nos parecerían súper extrañas de un líder. Sobre todo no tiene que ver nada con lo que el Señor dijo en el texto que usted leyó, y también yo tenía aquí en Mateo el paralelo, ¿verdad? Que dice que él vino, que en el paralelo de Mateo 20 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Eso no tiene nada que ver con el príncipe que propone Maquiavelo. Al contrario, es una persona que se sirve de los demás. Claro. Fíjese que lo que usted dice, hermano, con respecto a ser temido, Maquiavelo tiene una especie de, a ver, ¿cómo decirle? Dos caras en el príncipe. Él en esta parte está diciéndole a sus lectores que quieren ser príncipes lo que tienen que ser, ¿no? Y si no es esto, o sea, váyase a hacer otra cosa, porque usted no sirve. ¿Me entiende? Usted tiene que cumplir con estos requisitos, ¿no? De hecho, Maquiavelo mismo reconocía que él no cumplía con esos requisitos y que él podía hacer otra cosa que ya lo vamos a comentar, ¿no? Otra cosa con respecto al príncipe. Primero, con lo que usted decía con respecto a ser amado o temido, yo intuyo que él lo que quería hacer ver es que el rey debía ser reconocido por su carisma, por decirlo así, porque que sea amable, o sea, la capacidad de que sea amable, pero es más fundamental,
O sea, una cosa es parecer ser amable, pero es más fundamental que tú demuestres ser temible, ¿me entiendes? Que lo demuestres, ¿no? Aparenta ser amable, aparenta que la gente te pueda amar, ¿me entiendes? O sea, trata de conseguirlo como estrategia, pero lo más importante que establezca es que tú demuestres ser temible, ¿no? Esto es importante y esto es una de las cosas que pone bien, bien en claro Maquiavelo, ¿no? También dice que debe ser conocido por ser religioso, pero él no dice que debe ser religioso. ¿No? No está diciendo esto. O sea, ahí él mismo dice, yo no soy moralista, ¿no? Yo no estoy hablando de moral, yo estoy hablando de cómo debe ser digamos, Un príncipe. un príncipe y cómo debe ser visto, ¿no? Él debe ser reconocido como religioso, ¿no? Pero no, ya de serlo es otra cosa, ¿no? Otra cosa que tiene que ser también, o aparentar, es ser reconocido como alguien que cumple con su palabra, ¿no? Eso debe ser famoso por eso. Pero eso es una cosa, ser reconocido, y otra es que veamos la situación en el momento. Si conviene cumplir con tu palabra o no. Eso lo tienes que ver en el momento. Pero búscate la fama, o sea, búscate la fama como príncipe de ser reconocido como alguien que cumple su palabra. Veamos que aquí está siendo totalmente pragmático, totalmente Utilitarista. utilitarista, pero calculador, totalmente, sí. Totalmente calculador. O sea, está calculando extremo. Y a propósito de la palabra calculado, se me vino ahora a la mente, cosa que no lo había recordado. Él dice al príncipe que no debe ser nunca neutral. Nunca, con respecto a dos principados en guerra. A dos partidos. A dos partidos. Yeah. Siempre tiene que elegir una parte. Y uno se podría preguntar, oye, pero ¿y cuál parte, pues? Como que yo le pongo el ánimo, ¿no? Dice, pero no sea usted tonto, elija la parte ganadora. No sea estúpido, ¿no? Elige la parte ganadora. Y claro, uno podría preguntarse, pero ¿cómo yo voy a estar de la parte ganadora? ¿Cómo lo puedo saber? Y la respuesta que yo creo que daría Maquiavelo, diría, mira, si tú no sabes, si tú no tienes la capacidad de conocer, de tener informantes, de tener espías que te vean cuánto ejército tiene este príncipe y cuánto ejército tiene este otro, cuántos hombres a caballo, cuánta maquinaria de guerra, etcétera, etcétera, tiene, si tú no eres capaz de saber eso, córrase para el lado, usted no sirve a príncipe. Usted no sirve. ¿No? Eso sería un buen resumen, definitivo. Él dice en ese momento que tienes que coger un bando, gana o pierda. ¿Por qué? Porque si pierde el bando que tú estuviste, todavía tú sigues dominando porque se supone que eres el príncipe. Y estuviste claro, esas personas se te van a unir como quieras. Y si elegiste el bando que ganó, pues eres afortunado. Pues ganó y está contigo. Pero no puede ser indefinido. No, pero ojo, él dice que tiene que tener la capacidad de elegir siempre el bando ganador, porque si no eliges el bando ganador y estás en el bando perdedor, porque aquí estamos hablando de cómo obtener más poder, ¿no? El bando ganador al cual tú te enfrentaste nunca te va a perdonar esa, entre comillas, traición, ¿no? Eso es cierto. Y me recordé al tema de, o sea, a un sujeto en específico, no sé si usted lo sabía, pero Herodes, el que sale en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando persiguió al bebé, cuando nuestro Señor nació, sí. Herodes es una figura que siguió al pie de la letra el consejo, bueno, de 2000 años, o sea, 1500 años antes, ¿no? Él siempre tuvo una particularidad de estar siempre en el bando ganador, ¿no? Siempre estuvo en el bando ganador y era un estratega. Era un maquiavélico antes de Maquiavelo, ¿no? Claro. Ese sí que era un maquiavélico antes de Maquiavelo, ¿no? Un estratega, alguien que cínico, que medía todas las cosas, calculador, no tenía problemas con matar a sus familiares, con matar a su esposa, con matar a quien sea para poder... O sea, uno de los hombres que Maquiavelo podría estar pensando como príncipe, no sé si lo hizo, no sé si tenía bien la historia con respecto a eso, pero podía haberlo tenido en mente, era Herodes.
el primer héroe, ¿no? El héroe de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y otro importante modelo, que yo creo que este sí fue claro que lo pensó, porque de hecho hasta lo cita en su libro, fue César Borja, ¿no? Fue César Borja, que era alguien totalmente calculador, alguien totalmente, o sea, él intervino para que se eligiera un papa que le convenía a él, ¿no? Él intervino en un momento para que las cosas que se hicieran en la elección del papa fuese favorable al que él quería que saliera, ¿no? Y también sabemos que mató a su hermano, ¿no? Lo ahorcó. La historia nos dice que yo pensaba que lo había envenenado, pero después supe que en realidad lo ahorcó. ¿Y para qué? Para simplemente obtener más poder, ¿no? Y este César Borja, en el libro aquí, lamentablemente tengo una versión de Kindle y no puedo buscar directamente la hoja, ¿no? Es más difícil. Cita a César Borja como un príncipe modelo, ¿no? Sí. A quien seguir. Sí. Y en ese sentido, toda esa cínica que uno le podría atribuir a Maquiavelo, él simplemente está describiendo cómo es aquel que nuestro Señor Jesucristo también describió en Lucas 22, en Mateo también, como usted citó, al rey según este mundo. Exactamente. Otro de los que él alaba porque eran fuertes era el Papa Julio II. Irónicamente, el Papa Julio II él se puso ese nombre no por honrar a un santo que se llamaba Julio, sino por honrar a Julio César. Y él quiso dominar varios de los estados o las ciudades que habían allí en Italia. Y él lo alaba porque le decía, ese hombre siempre fue bien fuerte, y él iba a hacer lo que él quería. Y la fortuna siempre estuvo con él porque todas las situaciones eran favorables a que ese tipo de príncipe estuviese ahí. Y lo alaba. Y alaba a Fernando, el de Aragón, que él no le gusta mucho porque era enemigo incluso. Ellos invadían estas ciudades que estaban ahí en Italia. Aún así lo alaba porque él dice, aunque él no es muy religioso, pero la fama que tiene es de que él siempre está en conflictos. Esa es otra recomendación que él hace, la de usando a Fernando. Él dice, siempre estaba metido en una guerra y los de Castilla nunca estaban pendientes a que él les estaba cogiendo poder porque siempre estaban mirando las guerras que él estaba haciendo, que si en Italia, que si con los moros. Y entonces estuvo todo su reinado haciendo una guerra impresionante, que entonces todo el mundo estaba bien pendiente a la guerra. Él dice, eso también funciona, hacer guerra. Guerra, por ahí por abajo. Claro. Como se diría el dicho moderno, la guerra es la vida del Estado. Eso es así. La guerra es la vida del Estado. Es literalmente la vida del Estado. Objetivamente podemos decirlo y podemos hablar de eso un día también. Objetivamente es la vida del Estado. Y bueno, veamos cómo este modelo de príncipe, la gente, o sea, vemos que el rey de Prusia, ¿cómo se llamaba? El que escribió contra Maquiavelo, un tratado contra Maquiavelo. Se me acuerdo. Se me olvidó, pero era rey de Prusia. Se me fue el nombre, pero era un rey de Prusia que leyó el tratado después, varios años después, un siglo o más me parece, leyó el tratado y claro, dijo que está totalmente en contra y lo escribió en contra, o sea, lo atacó. Y esa es la impresión de la mayoría de la gente, pero que incluso los príncipes que identifica Maquiavelo también tomaron esta posición contra Maquiavelo como una estrategia, ¿no? Como un artilugio para desligarse de Maquiavelo, pero con el libro El Príncipe debajo del hombro. Como su Biblia. Todas las noches, así como su libro hermano, como su libro de... Usted no ha leído ese libro como un pecador, con mente sucia. Porque con la primera vez que yo lo leí no era creyente. Bueno, era creyente, pero yo estaba como, no sé. Y la verdad es que tú empiezas a tomarlo como un libro de consejos para ti.
Hermano, de verdad, porque dice, ¿cómo yo puedo dominar a la gente a mi alrededor? Es horrible, de verdad que sí. Pero claro, es lo primero que se nos viene a la primera reacción, al leerlo, es una reacción de decir, esto no debería ser así, ¿me entiendes? Es eso. Y como los reyes o los príncipes, ¿no? Que ya tenemos actualmente, hoy en día, y la historia siempre han existido, estos reyes, estos príncipes según el mundo, saben que esta es la reacción natural, ¿verdad? Y por tanto deben aparentar de que ellos no están de acuerdo con Maquiavelo. Y esa es una, digamos, esa actitud es aceptar el consejo mismo de Maquiavelo, es aparentar piedad, aparentar religiosidad. Están siguiendo al pie de la letra a Maquiavelo. ¿Me entiendes? Es impresionante, ¿cierto? Cuestión es impresionante. Y después yo me puse a investigar de los grandes tiranos de la historia, que muchos reconocen como los grandes hombres de la historia, como Napoleón, como Stalin, como el mismo Lenin, incluso Hitler, Mussolini. Todos estos tienen algo en común, que tenían el libro del príncipe traducido a su idioma, ¿no? Stalin lo tenía en ruso. Lenin también lo leyó. Hitler también tenía uno. Mussolini también tenía su ejemplar, su traducción. De hecho, Napoleón Bonaparte, si uno investiga, tenía uno en su versión, tenía uno propio de él, que él anotaba al margen. Y en algunas partes, en sus anotaciones, decía, esto fue escrito para mí. Aquí me está describiendo a mí. O en otra parte dice, esto a mí me interesa. Esto lo subraya, ¿entiendes? Entonces, es interesante cómo Maquiavelo lo único que hizo no fue crear un nuevo príncipe, sino fue simplemente describir cómo los príncipes de este mundo, según el mundo, los reyes de este mundo, como diría nuestro Señor Jesucristo, actúan. Así de simple. Pero nunca lo van a reconocer así porque no les conviene. Y es el mismo consejo que le da Maquiavelo, aparentar religiosidad, aparentar piedad, aparentarla. No te estoy diciendo que lo seas. O sea, el príncipe no tiene que ser religioso, pero debe aparentar ser religioso, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? Y ha tenido repercusiones enormes, por supuesto, pero no es por culpa de Maquiavelo, sino esta idea, ¿no? Esta idea del príncipe en sí, ¿no? Y yo quería mencionar que incluso Cromwell, una persona que no pareciera, también lo tenía de cabecera el libro. Y se ve mucho, y se ve claramente cuando estudia Cromwell, a Oliver Cromwell allá en Inglaterra, que él siempre fallaba del lado de su ejército, algo que siempre aconsejó Maquiavelo. Y que consiguieras tu propio ejército, eso fue lo primero que hizo el Parlamento. Y siempre falló a favor de su ejército. Por eso es que siempre estuvo en el poder. Claro. Él murió. Es que Cromwell se leyó el libro y siguió el consejo, porque este es uno de los consejos que no hemos nombrado, porque hay varios que hacen, es imposible, tendríamos que leer el libro, ¿no? Claro. Pero uno de los consejos que siguió Cromwell en este sentido es que el príncipe debe rodearse de consejeros. Sí. ¿Por qué? Porque una cabeza no piensa de todo el bien, 5 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Rodéate de consejeros, pero nunca le hagas pensar a esos consejeros que tú dependes de ellos. Nunca, ¿no? Y si alguno de ellos empieza como que a sentirse muy importante, pues cuando convoques a un nuevo consejo, no lo llames. Llama a todos los demás, menos a él. Por más de que tú dependieras de su consejo y que lo necesites, no lo cites. Para que sepa que él es prescindible, ¿no? Exactamente. ¿No? Y también otro consejo que está muy ligado a este es con respecto al ejército, ¿no? O a los hombres de guerra, que sería el caso de que él ve muy mal los mercenarios, él ve muy mal contratar ejército, y él sueña
con el sueño que ya se cumplió, ¿no? Muchos años después, con un ejército que sea la nación, nacional, ¿no? Un ejército nacional, público, ¿no? Que tenga que ver con con la nación, con el pueblo, y que por tanto esté comprometido, tenga un corazón en esta causa, por decirlo así, ¿me entiendes? Ese es el corazón. Claro, y no un ejército a quien tú le estás pagando, sí, y que le estás prestando un servicio nada más. Ese es el corazón del libro. Porque él lo que realmente quiere, hermano, de hecho, él escribió otro libro y él dice que es preferible la república. O sea que él realmente no quiere un príncipe. Él lo que quiere lograr es la unificación nacional de Italia bajo un ejército que sea propio de Italia. Porque como usted bien sabe, ¿quiénes eran los mercenarios mejor pagados de la época? Los suizos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues los suizos tenían fama, pero no, él dice, no sirven. ¿Por qué? Porque tú necesitas que sean de aquí, que apelen al sentimiento del lugar donde tú estás. Sí, ahí estamos viendo el Estado moderno ya en Maquiavelo. Pero que él lo que quería era lograr era eso. Estaba dándole los consejos a los mismos, ¿verdad? A los mismos que lo habían metido preso. Están diciendo, hagan eso. Pero no es porque él quiere que haya una monarquía. Él prefería la república. Él lo dice en los comentarios de Tito Livio. Es que él quiere una nación-estado, hermano. Una nación-estado que solamente puede ser con un ejército nacional. Tú no puedes tener una nación-estado rentando ejércitos de otros lugares. Y segundo, que él explica razones técnicas por las cuales los han traicionado, han entonces gobernado sobre el que los rentó, y hay otras cosas, hay unos ejércitos mixtos que él tampoco le gusta, porque lo que quiere es lo que ya hablamos. Bueno, ya entramos a la tercera parte del libro, que usted ya la introdujo. Yo quería decirle una cita que yo creo que esta presuposición es bien importante, no sé si la puede comentar. Tiene que ver con, básicamente con antropología, con la antropología que él tiene, que no difiere de mucho de la que tenía también Hobbes. Ya bien terminando casi el libro, él dice que... ok, voy a leer. Dice... Perdón, esto no es la antropología, eso ya lo hemos hablado. La antropología que él tenía era que el hombre realmente... pues es malo por naturaleza y es bien parecido a Hobbes. El hombre es malo por naturaleza y siempre se van a ganar, así que si todo el mundo se va a matar, pues entonces tú tienes que ser el más matón. Ok, pero entonces la presuposición que voy a leer aquí tiene que ver mucho con quién gobierna realmente todas las cosas. Entonces él dice, él hace una dicotomía entre la fortuna o Dios. Entonces, le quería leer esto, a ver qué usted opinaba. Decía lo mismo, él compara la fortuna y la voluntad del hombre como que las dos coexisten, pero en el sentido de 50 y 50. Y él dice, así como alguien se prepara y hace ¿cómo se dice esto? En un río, una represa, un dique, no sé cómo se dirá. Así como se preparan las personas que viven alrededor de ese río y hacen eso, para que pase lo que pase, pues por lo menos sea menos el daño. Así él trae ese ejemplo. Entonces él dice, lo mismo ocurre con la fortuna que demuestra su fuerza allí donde no hay una virtud preparada capaz de resistirle. O sea, la fortuna. Y así dirige sus ímpetus hacia donde sabe que no se han hecho ni márgenes ni diques que puedan contenerla. Y si observáis atentamente Italia, que es la sede de todos estos cambios y la que ha suscitado hasta ahora, veréis que es un campo sin diques y sin protección alguna, porque si estuviera protegida por una adecuada virtud como Alemania, España o Francia, esta riada no habría provocado tan grandes trastornos o ni siquiera se hubieran producido. Él está diciendo, el campo está fértil para que ustedes sean Francia, España. Pero él lo conecta con que él dice
que la voluntad del hombre determina la mitad de su suerte. No sé, hermano, no sé si lo enredé más o qué hice, pero tiene que ver con ese final, con el final de su propuesta. Una especie de arminiano, pero no el 99%, sino el 50%. Semipelagiano. Claro. Es que bueno, adentrándonos ya con esto a la misma tercera parte del libro que habla acerca de la unidad de Italia, ¿no? Y que su propósito es incentivar esta idea de la unificación de Italia, y su deseo era eso, de unificar, ¿no? Su deseo último era unitarista, de que todo esté controlado de manera central, es como un proto-socialista, por decirlo así, un proto-fascista, socialista, ¿no? Esta idea la que quiere hacer ver con esta analogía que hace es darle la oportunidad, o sea, mira, no darle, sino hacerle ver la oportunidad que tienen los Medici o que tiene cualquier otro príncipe que tenga el suficiente poder de unificar Italia, ¿me entiendes? De unificarla, ¿no? Y, por supuesto, después de haber explicado los tipos de principados, cómo se obtienen, cómo debe ser el príncipe, ahora ya tiene al príncipe identificado, ¿no? Cómo debe ser. Y tiene todas las formas o la nomenclatura, por decirlo así, de principados. Y ya tiene al príncipe y tiene la forma como conquistarla. Ahora le está dando consejo a ese príncipe de que, oye, tienes la oportunidad con aquí, Italia, ahora, en este entonces, de unificarla, ¿no? Solo se necesita un príncipe con estas cualidades y con el suficiente poder para unificarlo, ¿no? Y ahí le da esta analogía de decir, oye, si tú cumples con el 50%, resulta que el otro 50%, que sería la suerte, está dado al parecer, pues, porque no hay ningún dique puesto, ninguna represa, por decirlo así, para que detenga el caudal del río que pueda destruir. Tú lo puedes poner ahora mismo y instalarte, listo, ¿no? Apoderarte, ¿no? Y muchos teóricos dicen que esta es la clave para entender el pensamiento de Maquiavelo, ¿no? La tercera parte del libro, de buscar la unificación de Italia. Y aquí podemos ver un pensamiento proto-moderno, por decirlo así, proto-estatista, ¿no? En el sentido moderno de la palabra, en el que todo, como bien lo diría un italiano, ¿no? Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, ¿no? Esa es la idea. Y por tanto Italia, como identidad, debería estar toda dentro de un solo Estado, de un solo gobierno, y nada fuera de él. Esa es como la fe que estaba sacando a relucir y exponiéndola en esta tercera parte del libro. No sé si tiene algo más que decir. Sí, no, perdóneme, pero sí, perdone que yo tenía esto aquí en mute. La propuesta es esa. Él dice, Italia está preparado. Estoy buscando aquí la cita, pero no lo voy a leer porque son muchas. Es que el último capítulo completo es eso. Y es directamente diciendo, Italia está preparada. Lo único que necesita es que ustedes, que son la familia más poderosa, que de hecho tenían el papado, ustedes se muevan y unifiquen todo esto. Y entonces le da consejos prácticos también de él. Dice, mira, a lo único que le puedes temer técnicamente es a la infantería suiza. Esto tiene esta solución. Y a la caballería española, esto tiene esta solución. Y ya, lo demás está en sus manos. Y interesantemente, hermano, y ahí se me pararon los pelos cuando yo lo leí. Él dice, porque Italia está esperando a un salvador. Fascismo, hermano, fascismo, pero no quiero ser anacrónico, pero es que esta es la idea fascista, o protofascista, ¿no? Ya está en proceso de construcción, ¿no? Y ahora fíjense, o sea, materializando el caso específico en Maquiavelo y en los Medici. ¿Quién es los Medici? El príncipe. ¿Qué es Italia? Los principados a conquistar. ¿Quién es Maquiavelo? El consejero. Claro. Uno de los consejeros. O sea, él lo puso en un tratado, en un manual, cómo debe ser todo, y ahora
él está aprovechando esta oportunidad para mostrar, oye, estos son los principados, o este es el principado a conquistar entero, por decirlo así. Ustedes son el príncipe, tienen las cualidades, y oye, ustedes ya han visto, yo tengo las cualidades de no ser príncipe, porque no tengo esas cualidades, no tengo esa capacidad, pero sí tengo las cualidades de el consejero que ustedes necesitan. Que está, ahí está. ¡Tarán! Ay, ya está todo. Ahí está todo, ¿no? Ahí está el pensamiento y ahí está cerrado circularmente, por decirlo así, la teoría, pero al mismo tiempo la práctica, el propósito por el cual lo quería hacer Maquiavelo, porque entendamos que Maquiavelo está escribiendo, entre comillas, en el exilio, entre comillas, porque se fue a vivir en una casa que le heredó el papá, y vive en ello, vive en cuestiones del campo, y él sabe que tiene este don de, entre comillas, don de la sabiduría humanista. La destrucción. Y claro, y se siente horrible estar ahí en su casa sin poder cumplir con el propósito, entre comillas, de su vida, ¿no? Y escribe este tratado con ese propósito, ¿no? De poder intentar, uno de los propósitos, de poder intentar ser llamativo a los Medici, ¿no? De poder ser un consejero para ellos, ¿no? Y demostrarle que él tiene esta capacidad, ¿no? Esta capacidad y demostrársela de la forma más cruda posible, ¿no? De la forma más cruda posible. Y ver que Maquiavelo simplemente es un hombre de su tiempo, ve cómo estaba la situación, la analiza correctamente cómo actúa, pero el problema es que él la toma como la norma, como deben ser las cosas, ¿no? Alejándose, por supuesto, de la norma cristiana. Y así es como, en cierta medida, Maquiavelo describe la dinámica de los estados, y por supuesto la dinámica del estado moderno. Eso lo podemos ver hoy en día en los partidos políticos, ¿no? En las campañas presidenciales, en las campañas de alcalde, etc. O sea, el cinismo, todo el cinismo de Maquiavelo, o el maquiavelismo, está en cada uno de los hombres políticos que se postulan a los cargos. Uno puede ver cómo, de manual, o sea, lo tienen prácticamente de libro de cabecera, y lo practican, ¿no? La demagogia, por decirlo así. Sí, lo ¿no? practican muy bien. De hecho, hay un consejo que él dice que las divisiones internas pueden funcionar para aumentar el poder cuando ya tienes todo bajo control. O sea, en otras palabras, no dejes aburrimiento. No dejes muy tiempo de aburrimiento. En ese tiempo sí se necesitan los conflictos internos para que tú salgas vencedor. Interesante es como hoy en día. O sea, me recordó a Stalin, de cómo eliminó a todos sus compañeros del partido. Exactamente. Y otra cosa, bueno, ya él pone este maquiavelismo, por decirlo así, ya poniendo su nombre a esta teoría, que es un cinismo extremo, pero que al fin y al cabo es lo que él veía como... él no inventó la rueda, por decirlo así, ¿no? Él no inventó la rueda, simplemente describió la rueda humanista, no la rueda de los reinos de este mundo. Y hay un hombre, un humanista que no estoy seguro si fue su discípulo, pero por supuesto que siguió esta idea maquiavelista, un poquito más moral, se podría decir, que es Francesco Guicciardini, o Guicciardini, ¿no? Él acuñó una palabra que o una frase, mejor dicho, que es mundialmente conocida, pero es motivo de Estado o razón de Estado. Razón de Estado. Razón de Estado. Sí, la idea la saca del otro libro de Maquiavelo, que realmente él recomienda la República, y la idea sale de ahí, pero la expresión es italiana, de hecho, la expresión. Claro. Razón de Estado. Razón de Estado. Entonces, él, Francesco, el nombre es un poco difícil de pronunciar, Guicciardini, o Guicciardini, no sé cómo se pronunciará correctamente. Claro, acuña esta frase de razón de Estado, que lo que busca es que por motivos de Estado, cualquier cosa, vale todo. Y aquí quería introducir este concepto
porque lo podía haber introducido con Maquiavelo, y que obviamente está claro que está en él, pero que desarrolla a este hombre, Francesco Guicciardini, lo desarrolla, que es el que el fin justifica los medios, ¿no? Cosa que Maquiavelo está claro, ¿no? O sea, no es que Francesco aquí los trae, sea por decirlo, de las ideas de Maquiavelo, y que trae esta nueva idea basada en Maquiavelo. No, Maquiavelo lo tenía, ¿no? Que los fines justifican los medios, ¿no? El fin justifica los medios. Y se acuña esta frase de razón de Estado y es algo que es totalmente aplicado en nuestros días y en la historia de los estados modernos, ¿no? De que por razones de Estado vale todo. Todas las cosas. ¿Y por qué? La premisa básica que tenía Francesco digo Francesco porque el apellido ya se dieron cuenta que me cuesta pronunciarlo. La presuposición del por qué acuñó esta frase era que si el Estado corriera peligro, que si se deshiciera, que si dejase digamos que se destruye el Estado, sería muchísimo peor que cualquier acción que hiciera el Estado para sobrevivir o para mantenerse. ¿Entienden? Y por tanto, por razones de Estado, vale todo. Vale todas las cosas, ¿no? Ya sea tener espías, asesinar a personas de manera como, por ejemplo, lo hacía Pilatos para mantener el orden en Jerusalén, que cuando había ciertos tumultos mandaba algunos esbirros, algunos encapuchados que apuñalaban a la gente para dispersarlo y calmarlo, ¿no? Para que no se atrevieran a volver a hacer tumultos, porque podían ser apuñalados algunos de ellos, ¿no? Entonces, por razón de Estado, vale cualquier cosa. Lo que podríamos decir en los tiempos de Roma, que sería la Pax Romana. Esa paz que viene de la brutalidad. O sea, aquí o tú eres pacífico o te matamos. ¿No? Y, oye, vamos a ir a pacificar esta ciudad, ¿qué significa? A ir a matar a todos. Vamos, pacificamos Galacia, matamos a todos los Gálatas, ¿no? Pacificamos Corinto, matamos a todos los corintios, ¿no? Esa es la Pax Romana, ¿no? Por razones de Estado vale todo, ¿no? Y esto es una aplicación del maquiavelismo, ¿no? Y esto lo vemos en nuestro tiempo. O sea, podemos estudiar la historia de Estados Unidos, que es riquísima en ejemplos o en demostración de que cómo se aplica este principio de razones de Estado en la historia de cómo Estados Unidos lo aplicó una y otra vez. Y hasta el día de hoy lo aplica. O sea, hace unas pocas semanas vemos cómo el Estado, por razones de Estado, el Estado americano, se involucró en una guerra por allá, a no pocos kilómetros de su tierra, ¿no? No sabemos qué intereses tendrá Estados Unidos ahí. Bueno, todos sabemos, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver ahí Estados Unidos por ese lado del mundo? ¿No? Nos podríamos preguntar. Bueno, por razones de Estado. Exactamente. ¿No? Es la justificación perfecta que tiene el Estado, es por razones de Estado. Por razones de Estado vale todo. Y esto se lo debemos, claro, a Francesco Guicciardini, pero por supuesto al pensamiento de Maquiavelo. ¿No? Al pensamiento de Maquiavelo. Por razones de Estado. Ahora, cabe preguntarnos si la premisa de Francesco era correcta, esto es, de que sin Estado sería peor la circunstancia en la que estuvieran los seres humanos, sería una hecatombe, por decirlo así. Y como cristianos sabemos que no es así. No es así, porque ¿de qué depende el orden, la justicia, la paz, la misericordia en un orden social o en cualquier lugar? Pues depende no de la fuerza, no de las estrategias de Maquiavelo, sino que depende del Espíritu de Dios, de su palabra, de la regeneración de los individuos, del corazón de los individuos regenerados por el Espíritu de Dios, de cómo el Espíritu de Dios transforma esas naciones. No es a través, como creen los evangélicos hoy en día, a través de la brutalidad de los estados, que piensan que sin Estado habría lo que Hobbes decía, ¿no? El matarnos unos a otros, ¿no? El hombre es lobo para el hombre, ¿no?
Pues no es así, pues, ¿no? Aquel que mantiene la paz, el orden, aquel que sostiene el mundo entero es nuestro Señor Jesucristo. Así que no debemos creer que porque el Estado cae, y va a caer, eso es una fe que yo tengo seguro, y ya vemos cómo está colapsando hoy en día, cuando caiga, pues la respuesta no va a ser, o la consecuencia que va a haber no va a ser digamos, el matarnos unos a otros, sino que va el Señor en su providencia, en su gobierno, a establecer a la iglesia fuerte y que va a ser una respuesta a esa caída. Y de hecho esa respuesta va a ser anterior a la caída de los estados, ¿no? Porque cuando una vez que caiga este orden humanista, ¿no? En el que nos conducimos, una vez que caiga es porque alguien lo hizo caer. Y eso va a ser nuestro Señor Jesucristo. Como pasó con Roma también, ¿no? Como pasó con los cristianos, cómo conquistaron Roma. Y fijémonos cómo Roma fue transformado, un imperio fue conquistado por otro reino, que no usó las armas y no usó los medios que Maquiavelo expone, cómo debe conquistarse, no solo un principado, si estamos hablando de un imperio como Roma, ¿no? ¿Cómo debe conquistarse? Pues nosotros los cristianos decimos que se debe conquistar, sí, para Cristo, y a través de los medios que nos ha dado el Señor en su palabra, el Espíritu de Dios y las armas del Espíritu. Es a través de esos medios. ¿Con qué fin? Con el fin que nuestro Señor nos enseñó a orar todos los días. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Eso básicamente. Amén. Yo tengo algo último que decir también, y es que ese estado para los medievales, no para los modernos, o sea que son dos palabras diferentes, era el bien común. Ellos estaban buscando un bien común. No lo consiguieron de la forma correcta, ok. Pero para ellos el Estado significaba el bien común de todas las personas que vivían en aquel lugar, ¿verdad? Ahí se traspasa a la abstracción moderna, ¿verdad? A la abstracción moderna, que realmente el Estado es el bien común, que es el bien común de la oligarquía o del príncipe o de lo que sea que estamos hablando, que realmente es un grupo de personas que dominan a los hombres, que dominan a los hombres. Pero me puse a buscar de dónde entonces venía ese concepto y lo más atrás que logré entender es que obviamente Estado no era, o sea, era literalmente un estado de las cosas, de cómo estaban las cosas, y de ahí se hace una abstracción, se le pone un nombre, se usa como nombre, cuando no era un nombre. ¿Y qué pasa? Que ese estado filosóficamente no es algo que se está moviendo. Entonces, cuando observamos bien realmente, y no quiero ser extenso, pero cuando observamos bien, ese estado se ha convertido en la ausencia de dominio. Se ha convertido, realmente existe un estado que era una necesidad porque no estamos ejerciendo dominio, porque no estamos obedeciendo el pacto, porque no estamos obedeciendo Génesis 1, no estamos obedeciendo Génesis 2, no estamos haciendo el trabajo. Y quedaba un vacío que realmente no existen los vacíos, como hemos tal vez hablado en otras ocasiones. No existe un vacío. La desobediencia tiene consecuencias. Y la desobediencia a nuestro Señor, que nos manda a ejercer dominio sobre las cosas, tiene consecuencias. Yo pienso que existen dos tipos de personas: quienes ejercen dominio sobre las cosas que Dios le mandó a ejercer dominio, y quienes entonces, al no hacer caso, entonces buscan ser dominada o dominar a otros seres humanos. Y es básicamente en lo que se transformó el concepto de Estado moderno, que interesantemente no tenía que ver nada con el pasado, pero esa será otra conversación, me imagino. Anteriormente, el Estado significaba el Estado de las cosas, nada más. Ya, exactamente. Nada más de las cosas. Ahora, fijémonos, y con esto, digamos, cierro, que a lo que llegó en ese momento el estado de las cosas, que había distintos principados pequeñitos, eso es producto de la cristiandad, de un momento en el que la iglesia fue fiel. Y fíjense, ¿cómo es que pasamos de un imperio unificador en el que el monismo ahí está presente? Hay un solo canal entre Dios y los hombres, que es el César, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Que se presentaba como tal, como el Hijo de Dios. Pasamos de eso a través de la revolución verdadera que causó el cristianismo, una revolución
pasamos de esa unificación, de una unidad, un monismo, a un pluralismo tremendo, como ya hemos visto. Italia estaba dividida en 200 principados alrededor en aquel tiempo, y Alemania en 600, Francia en otros varios más, y España también. De hecho, se habla de los reinos de España, ¿no? Y que, claro, tenían una misma, digamos, un mismo ethos, por decirlo así. Estoy usando ethos en vez de cultura, prefiero, porque ethos es más claro en el sentido de que una misma estructura de mundo, una misma cosmovisión que estaban compartiendo, ¿no? Compartían lo que conocemos hoy en día como los franceses, lo que conocemos hoy en día los españoles en aquellos tiempos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que después de todo esto, cuando empezó la corrupción de la iglesia, cuando empezó a corromperse, la reforma fue una luz en medio de las tinieblas, pero que no tuvo la fuerza suficiente para evitar el colapso que estaba sufriendo la cristiandad, porque así es, no tuvo la fuerza suficiente, porque si lo hubiese tenido, estaríamos aún en la cristiandad, en esto hay que ser claro, no tuvo esa fuerza, el paganismo resurgió fuerte. ¿Y qué es lo que es la tendencia hoy en día? La unificación, ¿no? La unificación en términos inmanentistas, ¿no? Que la unidad sea en términos inmanentistas. En el tiempo de la cristiandad, la unidad era en tiempos trascendentales, perdón, la unidad era en términos trascendentalistas. O sea, nuestra unidad está en Dios. En todo eso, en todos esos principados, y esto hay que aclararlo, en todos esos principados, alemanes, franceses, italianos, españoles, en todos, la ley era la ley de Cristo, era la ley de Dios, ¿no? Los reyes, los obispos, los príncipes, no tenían derecho a cambiar las leyes, así como se le diera la gana, ¿no? Podían dar mandatos, podían ser los jueces principales de la tierra y gobernar, ¿no? Pero ellos no eran los legisladores soberanos, o sea, no podían inventarse las leyes, ¿verdad? Una vez que resurgió el humanismo, que se perdió la cristiandad, pues se unificó todo en términos inmanentistas. Es por eso que vamos a esto. La tendencia pagana es la de unificar, la de unificar. Estados Unidos nació no como una nación unificada, sino como varias colonias, ¿no? Y una vez que se introdujo el humanismo en Estados Unidos, se unificó. ¿Entiendes? Y siempre va acompañada el concepto de unificación con bien común. Y son dos cosas paralelamente opuestas. Pero es siempre... que es el bien común, es otra cosa también. ¿Qué es el bien común? Wow. Podemos hablar de eso también. O sea, no, bueno, bien común para los estatistas modernos significa, bien común significa estar unidos. Ser una sola cosa, una masa, una... Bueno, hermano, ya ha pasado harto rato. Sí, ya y creo que ya cerramos bien. Hablamos de este tema, no hablamos tanto del sistema de Maquiavelo, porque el Maquiavelo en sí no tiene tanto un sistema, tiene una visión, ¿no? Tiene una idea, que esto es importante de separar idea de concepto. Ahí un día podemos hablar acerca de las categorías cristianas, ¿no? Pero tiene una idea, tiene una visión que quiere llevar a cabo, ¿no? Visión que abrazaron posteriormente los estados modernos, ¿no? Eso, mi hermano, no sé si quiere añadir algo más, o estamos bien. Bueno, mi hermano, espero que haya sido de bendición y que les haya ayudado. Disculpen por lo largo, pero es necesario. Esta es una conversación más o menos relajada, pero también hay que tratar varios puntos. Y ustedes pueden, por supuesto, leernos escucharnos por parte, la primera parte, la segunda. Ustedes ven cómo escuchan los videos, por muy largos que sean, ¿no? Así que les mando un abrazo grande con mi hermano José. Muchas gracias por suscribirse al canal, por darle me gusta, ¿no? Y por compartir, por supuesto, estos videos, que lo hacemos, por supuesto, para la edificación de la iglesia, para el discernimiento, por sobre todo, de la iglesia, que pueda conocer de estos temas, que el mundo en que vivimos hoy no es un mundo que salió de la nada, ¿no? Eso es lo principal de por qué estamos hablando de estos temas. Nuestro mundo actual no vino de la nada, ¿no? Está construido en base a estas ideas, y es por eso que estamos citando o conversando con respecto a estos profetas del Estado, ¿no? A estos profetas del Estado. Un abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao. Dios les bendiga.